Hola, hoy vamos a hablar sobre la segunda ley de Newton. Vamos a resolver algunos problemas para que usted pueda entender al 100% esta ley de Newton. La idea de este video es que usted pueda resolver algunos problemas de dinámica utilizando la segunda ley de Newton y además representar todas las fuerzas utilizando un diagrama de cuerpo libre. Segunda ley de Newton. En videos anteriores ya mostré cómo funciona la segunda ley de Newton. Sabemos que esta ley nos dice que existe una relación entre la sumatoria de las fuerzas y la aceleración del sistema. Apliquemos la segunda ley de Newton en este problema. ¿Qué tenemos acá? Tenemos dos masas, una de 5 kilogramos y otra de 20 kilogramos. La masa 1 está sobre una superficie que no tiene fricción y a mí me interesa saber cuánto es la aceleración del sistema. Sé que la masa 1 tiene una cierta aceleración y la masa 2, como está unida a través de un cable a la masa 1, va a tener la misma aceleración. Bien, para seguir nuestro análisis, debo escoger un sistema de referencia apropiado. Dentro de este sistema de referencia voy a ubicar las fuerzas que actúan. En primer lugar, la tensión. También va a haber fuerzas en el eje Y, pero como solamente estamos interesados en la dinámica del sistema, es decir, donde hay aceleración, nos vamos a olvidar por un momento del eje Y. Es importante, pero solamente nos vamos a concentrar en el eje X, donde hay aceleración. Para la masa 1, sumatoria de fuerzas en el eje X es masa por aceleración igual a la fuerza que está siendo aplicada. La única fuerza aplicada sería la tensión. La masa total para este sistema pequeño, no para todo el sistema, solamente una parte del sistema, el sistema M1, yo le estoy llamando, usted únicamente tiene que saber la masa, son 5 kilogramos, la aceleración y la tensión. Encontré una primera ecuación. Esta primera ecuación me va a servir mucho para poder resolver cuánto vale la aceleración del sistema, que es lo primordial para este tipo de problemas. Para la masa 2, nuevamente escojo un sistema de referencia. Estoy escogiendo un sistema de referencia de esta forma, donde el eje Y está indicando hacia abajo, debido a que me interesa que la aceleración tenga un signo positivo. Usted puede escoger el sistema de referencia que usted guste, el resultado va a ser exactamente el mismo. Para este sistema M2 tenemos una tensión y tenemos un peso. El peso obviamente es 200 newton si la masa 2 son 200 o 20 kilogramos. Masa número 2. Sistema de la masa número 2. Consideramos sumatoria de fuerzas en el eje Y, masa por aceleración, el peso, de acuerdo al sistema de referencia que yo estoy escogiendo, tiene un signo positivo y la tensión un signo negativo. La aceleración, como ya les había indicado, coincide con el eje Y positivo, por lo tanto, es positiva también. Es importante esto porque la aceleración es una cantidad vectorial y puede cambiar de acuerdo al sistema de referencia que usted esté escogiendo. Con eso me faltaría únicamente reemplazar la masa, sería 20A es igual a 200 menos T. Genial. Ya tengo una segunda ecuación. Con esto, con mis dos ecuaciones pertenecientes al sistema 1 y al sistema 2,
hago un sistema de ecuaciones, en lo cual lo único que estoy haciendo es sumar 5a más 20a, 25a, t más 200 menos t, únicamente 200, de donde despejamos la aceleración, que va a ser igual a 8 metros por segundo al cuadrado. Con esta información, que es lo más importante para este tipo de problemas, podemos despejar, por ejemplo, cuánto vale la tensión. Únicamente utilizo esta ecuación, reemplazo la aceleración y encontré cuánto vale la tensión para este sistema. Ok, vamos recapitulando todo. ¿Qué tengo que hacer en este tipo de problemas? La primera opción es considerar el sistema parte por parte. Primero la masa 1, luego la masa 2, encontrar ecuaciones, encontrar un sistema de ecuaciones, resolver este sistema y una vez que encontré la aceleración ya puedo encontrar la tensión. Ahora, este es el método de trabajo cuando hay problemas con dinámica. Siempre que usted tiene la aceleración, ahí puede encontrar ya sea la tensión, la fuerza normal, toda la información que usted necesita la puede encontrar una vez que ha encontrado la aceleración, que es la parte primordial cuando hablamos de dinámica. Último problema. En este caso tenemos un sistema donde se está aplicando una fuerza externa F. La idea de este problema es encontrar una fuerza de manera que la masa número 2 no se mueva. O mejor dicho, no caiga de este punto. Acá no hay rozamiento, entonces lo lógico me diría que la masa 2 debería caer en esta dirección. Pero eso tengo que evitarlo. ¿Cómo lo evito? Con una fuerza F. Veamos cómo funciona. Voy a analizar cada una de las masas, comenzando por la masa número 2. En este caso vemos que en el eje Y va a haber una tensión, va a haber un peso, y en el eje X, al estar en contacto con una superficie, va a haber una fuerza normal. Consideremos el sistema de la masa número 2. Entonces, en el eje X, la aceleración siempre va a ser horizontal en este caso. Queremos que en el eje Y no haya movimiento. La única aceleración va a estar dado en el eje X. Entonces, sumatoria de fuerza en el eje X, masa por aceleración, segunda ley de Newton. La única fuerza que actúa al estar en contacto con una superficie sería la fuerza normal. ¿Cuál es la masa de M2? 20 kilogramos. La aceleración va hacia la derecha, por lo tanto va a ser positiva. Y la fuerza normal, obviamente. Para el eje Y, habíamos dicho que no quiero que ese bloque caiga. Significa que las fuerzas en el eje Y van a estar equilibradas, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Por lo tanto, la tensión que aparece acá va a ser igual al peso, ¿sí? Sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0. Esto es igual al peso menos la tensión. Despejo la tensión, 200 newton. Genial, esa es la información que yo encuentro para el sistema M2. Vamos ahora al sistema M1. En este caso, vemos qué fuerzas actúan. Estoy interesado principalmente en el eje X acá, porque en este caso la aceleración solamente va a estar ejercida en el eje X. El eje Y no nos brinda mucha información. Podríamos analizarlo,
pero no va a ser tan importante. Entonces lo vamos a dejar ahí un ratito. Sistema M1, sumatoria de fuerzas en el eje X, igual a masa por aceleración. La única fuerza externa sería la tensión entonces. La masa, 5 kilogramos, la aceleración es A. La tensión, que justamente lo acabo de encontrar, es un dato inicial, sería 200, de donde usted despeja y encuentra que la aceleración es 40 metros por segundo al cuadrado. Entonces, es muy importante este dato. La aceleración, para que el sistema se mantenga de esta forma, o en otras palabras, para que la masa 2 no caiga, tiene que ser 40 metros por segundo al cuadrado. Una aceleración mayor o una aceleración menor va a producir que este bloque se mueva. Por último, vamos a considerar el sistema como un todo. ¿A qué me refiero con esto? Voy a considerar la masa 1, la masa 2 y la masa m como si estuviera unido. Quiere decir entonces que la única fuerza externa para este sistema unido, imagínense que estuvieran pegadas estas masas M1 y M2 a la masa M mayúscula, la única fuerza externa para ese sistema va a ser la fuerza F. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Sumatoria de fuerzas en el eje X, únicamente la fuerza externa F, la masa del sistema, que ahora vamos a considerar la suma total, es decir, 50 kilogramos, la aceleración del sistema. Todas las masas se están moviendo con la misma aceleración, por lo tanto, la fuerza externa necesaria para mantener esta aceleración va a ser igual a 200 newton. Bueno, eso sería entonces todo por el día de hoy. Muchas gracias.